Buenos días, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión en vivo de nuestro servicio dominical y reciban la bienvenida. El día de hoy yo voy a estar dirigiendo el programa ya que nuestro pastor está un poco enfermo de la garganta, por lo cual también pido oración por mi familia. Y bueno, vamos a iniciar orando, dándole gracias a Dios por este día y porque nos permite una vez más estar juntos de esta manera. Padre, gracias. Gracias porque nos permites un día más de vida a nosotros, a todos los que ven esta transmisión. Y yo te pido, Señor, que seas tú hablando, que seas tú guiándonos, que seas tú llevándonos, Padre, al mensaje de tu palabra. Que esta palabra pueda llevar fruto, pueda llevar fruto en la vida de cada uno de los que lo oyen. Sí, Señor, igual te pido por el pastor que pueda sanarlo, eh, para que en las siguientes transmisiones también podamos escucharlo. Te pido por cada uno de los que escuchan esta transmisión que puedan ser bendecidos, edificados y alentados con la palabra, con tu palabra, Señor. Te doy muchas gracias y ame que no hable yo palabras humanas, sino que hable con tu espíritu. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy quiero hablar de por qué nos reunimos los cristianos. ¿Cuáles son los motivos por los que un cristiano debería de reunirse con otros cristianos? ¿Qué de diferente tiene de otras reuniones? ¿Por qué es especial esta asamblea de cristianos? Y bueno, para poder dar este mensaje, el libro de Hechos, de Hebreos, de Corintios, nos habla mucho acerca de por qué se reunían los primeros cristianos. Entonces, a raíz del Nuevo Testamento, nosotros podemos entender cuál es el motivo y la razón por la cual los cristianos deberíamos de reunirnos. ¿Cuál es el motivo bíblico? Entonces, bueno, quiero iniciar leyendo Hechos 2:42. Sígame ahí con su Biblia en su casa. ¿Qué dice? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Primeramente, quiero hablar de la comunión que tenemos en Cristo. Son tres las razones por las cuales nos reunimos, principales, que engloban muchas más razones. Y la primera esta es la comunión en Cristo. Y aquí en este versículo podemos notar varios puntos. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, número 1. En la comunión unos con otros, número 2. En el partimiento del pan, 3. Y en las oraciones, 4. Y bueno, lo primero que vemos dentro de este punto de la comunión en Cristo es la enseñanza, que es lo que habla de la doctrina de los apóstoles. Los primeros cristianos compartían o estaban en comunión con Cristo y con los demás cristianos por medio de la enseñanza. ¿Y qué quiere decir esto de la doctrina de los apóstoles? Los apóstoles no enseñaban nada más que no hubiera enseñado Cristo. Entonces, la doctrina de los apóstoles es lo que nos enseñó, lo que les enseñó Cristo. Esto con el fin de ser fortalecidos en la fe. Y más adelante vamos a ver cómo la palabra fortalece a la iglesia. También
el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio lo proclamaban públicamente, hablaban en el templo y proclamaban este mensaje. Esto también distinguía a los cristianos. Distinguía a los cristianos porque se identificaban, les daba veracidad a su testimonio, proclamar este mensaje del Evangelio de Jesucristo. También los cristianos se reunían para compartir y ayudar. Dice Hechos 2:42, perseveraban en la comunión unos con otros. ¿Qué es la comunión? O lo que conocemos como la comunión de los santos. Aquí la palabra griega es koinonia, que significa compartir. Compartir, ¿qué compartían? Vamos a leer también Hechos 32 al 37, que dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Esto es el principal ejemplo de la koinonía, de compartir y ayudar. Se refiere a compartir los bienes materiales, como también lo dice Hechos 2:45, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. En el mundo antiguo, tenemos este modelo de feudalismo en el que las personas acumulaban y acaparaban para sí mismas, aunque no lo necesitaran. Pero el cristianismo vino a ser contracultura y lo que hizo fue que puso en los corazones de cada uno de los cristianos en el compartir y dar a los necesitados. Esto es la koinonía, esto es la comunión, esto es compartir. Pero también hace referencia al compartir nuestras vidas. La comunión podemos entenderla como la participación conjunta de las bendiciones del nuevo pacto. Y también esto se manifiesta dando generosamente a otros y compartiendo nuestra vida, nuestra casa, nuestra familia, nuestra comida, nuestros bienes materiales. Los cristianos se reunían a compartir, y esto es la comunión. También se reunían a comer juntos. Aquí dice, y perseveraban en el partimiento del pan. Esto del partimiento del pan hace referencia a una costumbre judía de partir el pan. El hombre de la casa agarraba el pan, lo partía y lo repartía para que los demás también puedan participar. Esto hace referencia a las reuniones que tenían en las casas, reuniones íntimas, reuniones familiares, donde se compartían el pan. Y todos participaban. Hechos 2:46 nos habla un poquito más de esto, que dice, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón.
Aquí nos dice cómo lo hacían, juntos, con alegría y sencillez de corazón. En una comunidad donde ya no existía judío ni griego, rico ni pobre, sino que todos en Cristo Jesús somos nuevos. Esta es la comunidad del reino, que nos enseña Hechos, que es una de las partes más esenciales del cristianismo, la comunidad que tenemos en Cristo. Esta práctica fue evolucionando hasta lo que conocemos ahora como la Cena del Señor o la Santa Cena. Entonces, hasta este momento los cristianos se reunían para la enseñanza, para la comunión, que es compartir, para comer juntos, pero también se reunían para la alabanza y la oración, dice, perseveraban en las oraciones. Hechos 2:46 al 47 nos sigue diciendo esto. Perseveraban unánimes en el templo, partiendo el pan, juntos con alegría y sencillez de corazón. 47 dice, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Además de sentarse a comer juntos, cuando se sentaban alababan a Dios. Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en la coinonía, en la comunión de los santos, compartiendo, estamos alabando a Dios. Viene la alabanza que es a Dios. Las oraciones que aquí habla eran los rezos judíos en los que participaban. ¿Sí? Por ejemplo, Hechos 3:1 dice, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Sí? Participaban en los rezos del templo, pero también no hay que descartar la posibilidad de que oraban por intercesión. Bueno, esto es lo que es la comunión en Cristo. ¿Y por qué es la comunión en Cristo? Aquí Lucas está haciendo una clara distinción entre las sinagogas judías y las comunidades cristianas. No eran lo mismo y por eso menciona esto. Aunque tiene similitudes, era cosa totalmente diferente. ¿Por qué? La sinagoga farisaica se centraba en el estudio, la interpretación y aplicación de la ley mosaica en todas las áreas de la vida. Pero las comunidades cristianas, el enfoque, el centro, era Cristo. ¿Por qué nos reunimos o por qué nos reuníamos, dirían los primeros cristianos? Porque teníamos en común todas las cosas. Cristo era nuestra comunión, nuestra unión. En una sinagoga tú podías ser rico y seguías siendo rico y el otro podía ser pobre y no te interesaba, pero la comunidad del reino te llamaba a algo diferente. Entonces no es lo mismo una sinagoga a una comunidad cristiana del primer siglo. Los discípulos de Cristo siempre se distinguieron por la comunidad que hubo en ellos. Y bueno, ¿por qué nos reunimos los cristianos? Primero, por la comunión en Cristo. Lo único que nos une, Cristo, lo que nos une, lo que nos ata, nuestra comunión en Cristo. Y por eso compartimos nuestros bienes y nuestras vidas. Lo segundo, también es para la edificación de la iglesia. Cuando Pablo en sus cartas hace referencia a las reuniones cristianas, él no habla en términos de adoración, sino habla en términos de edificación. ¿Qué quiere decir esto? Edificación es, en la palabra griega es oikodomen, el cual quiere decir construir, ir construyendo o afirmar un pueblo o una nación. Y se usa tanto para personas como para edificios. Edificar, construir.
Entonces, para Pablo, la edificación es muy importante en las reuniones cristianas. ¿Y cómo nos muestra él cómo somos edificados en medio de la reunión cristiana? Somos edificados por medio de la palabra. Y la palabra tiene preeminencia. Vamos a leer Efesios 2 del 20 al 22. Efesios 2 del 20 al 22 dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo del Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Vean este texto. Somos edificados ¿sobre qué fundamento? Sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. ¿Cuál es este fundamento? Es la palabra, que luego viene a decir, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Es la palabra. Recordemos Hechos 2:42, que decía, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Aquí el fundamento es el de los apóstoles y los profetas, y siendo la piedra del ángulo, Jesucristo. Y dice, y en que en todo el edificio bien coordinado va creciendo, como un edificio se va edificando. Ojo, para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también, juntamente edificados, somos morada para Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros en nuestras reuniones buscamos la edificación, Dios está entre nosotros, ciertamente. Efesios 4, del 7 al 11, es otro ejemplo donde vemos que la palabra tiene preeminencia en las reuniones cristianas para la edificación. Efesios 4, 7 al 11 dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros. Y dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Los ministerios que vemos en el versículo 11, todos son de la palabra. Un apóstol es el enviado a predicar la palabra. Un profeta también es enviado a denunciar en su entorno lo que no está acorde a la palabra. Un evangelista, el encargado de proclamar el evangelio de Jesucristo. Pastores y maestros enseñan la palabra, aplican la palabra a nuestra vida. Y con todo esto, ¿con qué fin? Con el fin de perfeccionar a los santos, a la iglesia, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, con el fin de que la iglesia sea edificada. Nosotros somos edificados gracias a la palabra. La edificación tiene que ver con crecer todos juntos hacia y en Cristo, todos juntos. Si ven, aquí dice, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para que los santos también puedan aportar a la obra del ministerio, para que todos crezcamos juntos, para que todos aportemos.
Efesios 4, del 13 al 16, nos explica un poco más esto. Y dice, ¿con qué fin? Sigue hablando de que para qué dio dones. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ojo en este último versículo, de quien todo el cuerpo, ¿de quién? O sea, viene de Cristo, de todo el cuerpo, el del crecimiento, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. O sea, todos aportamos, todos estamos unidos entre sí, todos estamos unidos juntos, según lo que cada uno aporte para el crecimiento, y se recibe su crecimiento para ir edificándose en el amor. Primera de Corintios 14:1 nos habla también de esto. En este capítulo, Pablo exhorta a los corintios a que busquen la profecía, que es la que edifica la iglesia. Pero vemos 1 Corintios 14:1, dice, seguid el amor y procurad los dones espirituales. Y acá nos dice en Efesios, para ir edificándonos en el amor. Seguid el amor es buscar, procurar la edificación de la iglesia. Y bueno, en el versículo 16, la principal preocupación de Pablo no es que los individuos maduren, sino que los individuos aprendan a contribuir en la vida de la comunidad cristiana, ayudándola a alcanzar la madurez, para ir edificándose en el amor. Esta frase establece claramente un enfoque colectivo. Si tú piensas que en la iglesia vas tú a crecer espiritualmente, estás 50% bien y 50% mal. Sí, vas para crecer, para edificarte, pero si tú no edificas, no estás cumpliendo toda la voluntad de Dios en la reunión cristiana. Vas para edificarte, que otros te edifiquen, pero también vas para edificar, vas para aportar. Y bueno, también quiero hablar un poco acerca de la alabanza y la edificación. Seguimos hablando acerca de la edificación de la iglesia. Colosenses 3:16 y Efesios 5:9. Colosenses 3:16 dice así: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Ojo aquí, también Efesios 5:19. Hablando entre vosotros, con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. En la iglesia tenemos una mala costumbre de creer que la alabanza es para Dios y la predicación es para nosotros. Y lo dividimos en dos tiempos. La alabanza es un tiempo que tú le das a Dios y la predicación es para recibir nosotros. También tenemos esta frase 50% bien y 50% mal, que dice que la alabanza es para Dios. Ojo cómo estos versículos dicen:
cómo muestran un sentido horizontal y un sentido vertical. Que la alabanza, los salmos, los himnos, los cánticos espirituales estén entre nosotros, para la edificación de nosotros, y también como el canto de alabanza y agradecimiento a Dios. Es algo vertical. La alabanza no es solo para Dios, la alabanza también es para la iglesia, para la edificación de la iglesia. Cuando nosotros perseveramos en la doctrina, no solo es para nosotros, también cuando perseveramos en la doctrina, alabamos a Dios. Las reuniones cristianas tienen un enfoque horizontal y vertical, horizontal entre nosotros y vertical hacia Dios. Pero no por esto vamos a decir, o es motivo para cuando alguien dice, es que no me gustó cómo estuvo la alabanza o los cánticos. No debemos de medir la efectividad de una reunión en términos de lo que ésta hace por nosotros, a nivel individual. El objetivo que nos pone Pablo, el objetivo bíblico, es reunirnos para que cada uno aporte a la edificación de la iglesia. La alabanza es un medio de enseñarse y amonestarse unos a otros. La alabanza está relacionada con el concepto de edificación. Entonces, aquí es cuando nos preguntamos, ¿por qué hay iglesias con alabanzas, con cantos, sin contenido teológico, sin doctrina? ¿Qué está haciendo? ¿Por qué actualmente hay canciones cristianas que no se distinguen entre la música secular? ¿Qué es lo que distingue a una canción cristiana? No es el género, es la letra, el contenido. Y una comunidad cristiana, el contenido de su música debe reflejar sus creencias teológicas y doctrinales. Una canción que se canta en la iglesia, un himno, un salmo, debe reflejar una doctrina, debe reflejar una convicción teológica. Y lo peor aún, que a veces hay iglesias que tienen podrían tener este estándar de que sus canciones tienen doctrina, pero a veces es errónea, es equivocada. Y ojo, la alabanza a Dios se hace bajo el conocimiento de Él. Si cantamos cosas erróneas de Él, nuestra alabanza será bien recibida. La alabanza también es para edificación de la iglesia, para el crecimiento. Aprendemos doctrinas gracias a los cantos. Nos aprendemos la Biblia gracias a los cantos. Bueno, hasta aquí van 2 motivos por los cuales nos reunimos, que engloban muchos más motivos. La comunión en Cristo con los demás, porque lo que nos une es Cristo, y la edificación de la iglesia, la edificación en la palabra, nuestro conocimiento, nuestro crecimiento en la fe. Pero también nos reunimos para alentarnos mutuamente. ¿Qué quiere decir esto? El libro de Hebreos muestra la necesidad de alentarse mutuamente en fe, esperanza y amor, para que nadie se pierda, para que todos perseveremos en el camino. Vamos a leer Hebreos 13, del 12 al 15, que dice: por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Salgamos pues a él fuera del campamento llevando su vituperio, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Así que ofrezcamos siempre a Dios, por medio de él, sacrificio de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre. Número 1. Hebreos enseña que Cristo es nuestro
sumo sacerdote y nuestro sacrificio, y por él está cumplida la ley. Por él ya no es necesario hacer sacrificios, por él ya no es necesario un templo, por él ya no es necesario ofrecer un becerro, sino que nos podemos acercar con alabanza, con sacrificio de alabanza, que es fruto de labios que confiesan su nombre. Este es el primer eje o importancia que nos muestra Hebreos. El segundo es en Hebreos 3, del 12 al 15. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo, de incredulidad, para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Qué está diciéndonos aquí? Habla de un cuidado mutuo entre la iglesia. Un cuidado. Si dice, mirad hermanos, que no haya ninguno de vosotros. No te está diciendo que juzgues a tu hermano, te está diciendo que lo exhortes, que lo animes, que lo alientes a no seguir en pecado, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Cuando alguien cae en el error, también es propio de la iglesia preocuparse, cuidarlo mutuamente, para alentarlo. Es propio de la comunidad. La comunidad se preocupa por el individuo. Si uno sufre, todos sufrimos con él, como dice 1 Corintios 12:26. Nos alentamos, nos animamos y nos exhortamos. Hebreos 10 del 24 al 25. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es curioso ver cómo la gran mayoría de textos bíblicos en el Nuevo Testamento que hablan acerca de la reunión cristiana no te hablan de música o alabanza principalmente, sino te hablan de la edificación y la exhortación de la iglesia, de la comunidad. Si tú vas a la iglesia a ver un show, estás yendo por las razones equivocadas. Dice aquí, estar constantemente estimulándonos para llevar vidas santas. La iglesia debe de ser un propósito, la comunidad de los santos debe ser un propósito para animarte a llevar una vida santa. Consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Y este mismo llamado de considerarnos unos a otros implica una preocupación por las necesidades de los demás. Si tú no te preocupas por tu hermano, no eres un cristiano. Dios le dice a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y dice, Caín, ¿yo soy acaso guarda de mi hermano? Eso es lo que no debemos de hacer los cristianos. Si Dios te está diciendo qué pasa con tu hermano que está en necesidad, qué pasa con la viuda que es tu hermana, qué pasa con el huérfano que es tu hermano, y no estás haciendo nada por ellos, estás cumpliendo realmente el propósito de Cristo para su comunidad, no lo estás cumpliendo si no te preocupas por tu hermano que está en necesidad. Considerarnos unos a otros es una preocupación por las necesidades de los demás. Y luego dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No, este texto casi siempre lo usan como, es que si no te congregas te vas a enfriar. Sí, está
bien, en 50% bien, 50% mal, porque no leen el segundo contexto, sino exhortándoos. No te dice, no dejes de congregarte porque te vas a enfriar. Dice, no dejes de congregarte, porque si no te congregas, ¿cómo vas a exhortar a los otros? El cristiano maduro en la fe puede permanecer firme. Como decía otro texto, como niños fluctuantes, como niños pequeños, o los nuevos, o los neófitos en la fe, bueno, ellos necesitan un poco más de acompañamiento, de crecimiento. Pero si tú ya llevas muchos años en la fe, y todavía piensas que tu principal motivo en la iglesia es, el principal, el único, es edificarte a ti mismo, pues estás buscando cosas egoístas. ¿Por qué? Porque no estás aportando. El concepto de la reunión cristiana no es el de buscar protección propia permaneciendo dentro del redil, sino de hacernos responsables de ministrarnos unos a otros, de ministrar a otros creyentes. Esto es horizontal también, además de vertical. Yo ministro a uno, otro me ministra a mí, uno me alienta, yo aliento a otro. No es solo yo recibir y recibir. Por eso, y ya con esto voy a terminar, si en este tiempo de cuarentena tú crees que te has enfriado porque no te congregas, estás equivocado. 50% bien, 50% mal. ¿Por qué? Pues yo puedo alentar, puedo exhortar y alabar y estar en comunión incluso en lo virtual. Pero si crees que no se puede y que es necesario solamente estar en la presencia física, pues nos vemos en abril. Pero un verdadero cristiano permanece en la presencia de Dios, permanece en la comunidad de Dios, por medio de su Espíritu Santo, aún en el contexto virtual. Y yo no me imagino todo lo que pudieran haber dicho los escritores del Nuevo Testamento si hubieran vivido en el medio virtual. Pero yo creo que para ellos no hubiera sido impedimento. Si la persecución no fue impedimento, menos lo virtual. Entonces yo te animo a que preguntes, ¿mis motivos para congregarme son los correctos? ¿Estoy solo recibiendo o también estoy aportando a la comunidad? No está mal solo recibir, no está mal que estemos en momentos de dificultad y seamos alentados, pero sí debemos de animarnos a considerar el aportar. ¿Qué estoy aportando? ¿A quién estoy alentando? ¿Qué estoy hablando yo? ¿Qué palabra estoy compartiendo? ¿Qué estoy dando a la iglesia? ¿Qué estoy dando para la edificación de los otros? No puedo quedarme sentado nada más a recibir. Dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Estas son las 3 razones principales por las que nos reunimos. La comunión de los santos, la edificación en la fe, en el amor, en la esperanza, en el crecimiento espiritual y alentarnos unos a otros mutuamente para la perseverancia en el camino de la fe. Y esta es la comunidad del reino. ¿Cómo debería ser la comunidad? Bueno, pues este fue el sermón de hoy. Quiero terminar con una oración. Padre, te doy gracias porque tu palabra es muy clara, que nuestras reuniones deben de girar en el eje de la edificación, del aliento mutuo, de la comunión que tenemos contigo. Permite que nuestras reuniones se desarrollen de esa manera, que las sepamos contextualizar, que sepamos adaptarnos y que todos aquellos que se han enfriado en su fe, que se han apartado a causa de no congregarse,
puedan entender estas verdades, puedan permanecer en tu presencia y en la comunidad virtual y global que tenemos por medio de tu Espíritu Santo en Cristo Jesús. Que esta palabra lleve fruto en las personas que la escuchan, para que puedan aportar a sus congregaciones, a su iglesia, a su comunidad. Y a su vez, esto es aportar a la comunidad global que tenemos en ti. Te doy las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, esto ha sido todo. Les invito a seguir permaneciendo en las transmisiones en vivo para que no se enfríe nuestra fe, nuestra esperanza, sino que esto que hacemos es edificación mutua. Y sigamos permaneciendo en la comunión con los santos a través de este medio virtual. Muchas gracias y que Dios los bendiga.